María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días. Hoy quiero referirme a denuncias y estudios de investigación que se han hecho sobre dos áreas vitales. Una tiene que ver con la salud, el otro con la educación y más específicamente de casos de violaciones y abuso sexual, acoso sexual en escuelas. Pero antes de hablar de eso, quiero que recordemos que es importante que seamos receptivos a las críticas. ¿Qué pasa? A 6 meses de las elecciones es natural que surjan difamaciones, calumnias a propósito de la campaña. Pero cuando hay una crítica seria, una denuncia seria, hay que ponerle atención. Y voy a poner varios ejemplos antes de pasar a las denuncias. Con el caso del dengue, dice la ministra, ya Víctor habló ampliamente sobre el tema, de que solamente hubo 78 muertes, solamente, porque no se refería, o sea, no eran las 100 y pico que se pensaba. Pero dice que en el 95% de los casos, la mayoría de estos pacientes fueron varias veces a hospitales y a clínicas privadas. Es decir, que no se trata de pacientes que se descuidaron, fueron muy tarde y por eso murieron. Y por eso ella insiste, baja calidad en el servicio de los médicos es lo que está incidiendo en una alta tasa de letalidad. Y uno dice, bueno, sí, puede ser que tenga razón. Uno como periodista hace el ejercicio de escuchar a todas las partes. ¿Qué dice el Colegio Médico Dominicano? No es el momento de buscar culpables, es cierto. Y dice el doctor Pedro Sin, a los médicos no se nos pueden olvidar los conocimientos en un año. La tasa de letalidad el año pasado fue, por dengue, 0.04 y este año 1.28. ¿Cómo es posible que los médicos olviden sus conocimientos para en un año pasar a esa cantidad de muertes por dengue de 0.04 a 1.28? Y uno dice, pero es verdad, tienes razón. Solo si ambos son receptivos a los hallazgos en cada área, podemos hacer un buen diagnóstico y encontrar la solución. Con el caso de lo sugerido por Percio Maldonado, que el presidente hable más con la prensa, creo que Percio tiene razón y Percio es una persona que siempre busca la armonía entre los sectores, no es una persona conflictiva. ¿Qué dice uno de los funcionarios? No, el presidente no está para hablar, está para gobernar. Bueno, pero ¿qué dice con una actitud receptiva basándose en la verdad del presidente? Yo no soy muy dado a las palabras, yo soy más bien un hombre de hechos, es verdad. Pero admite, dice, tendrá que llegar un momento en el que yo tenga un mejor diálogo con la prensa. ¿Qué hace falta ahí? Una persona con un espíritu receptivo que le diga al presidente, señor presidente, la prensa, la población, lo que quiere es que usted hable sobre los hechos, pero responda a esas preguntas incómodas que la prensa quiere hacer en representación de la sociedad sobre temas que preocupan, como la UISOE, como el caso de los pilotos franceses, como el dengue, como lo ocurrido en la cárcel de Higüey, la inseguridad ciudadana, entre otros. Y no prometa nada, hable de los hechos. Los periodistas van a preguntar por lo que usted hizo, por lo que no hizo, por lo que permitió hacer, por lo que impidió que se hiciera. Es sobre hechos, pero debe acercarse. Y finalmente, el otro ejemplo, con los renunciantes de la veeduría. Dice el director de Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación que era un pretexto, que ellos querían renunciar de todas maneras, molestos por las pautas trazadas en el decreto sobre las veedurías, que establece, entre otras cosas, que antes de hablar a los medios, ellos tienen que recurrir a diferentes instancias y presentar los hallazgos. Puede ser que él tenga razón, pero ayer mismo a mí me sorprendió algo que dijo René Jaques, que yo digo, bueno, ya con esto, misión cumplida por la veeduría, porque nos permite ver una oportunidad de mejora en bienestar estudiantil del Ministerio de Educación. El hecho de que se esté trabajando con impresiones, con material física, en estos momentos, en el 2015 del siglo XXI, en un momento verde, ecológico, autosostenible, donde las empresas y las instituciones están ahorrando dinero y están protegiendo el planeta, ya eso no se usa. Todo se escanea diariamente. ¿Queda mucho trabajo? Julio se refería a eso. Bueno, es la única manera de tener transparencia. En una empresa privada, ante los socios, y en una institución pública, ante la población. Entonces, ¿a qué me refiero?
Número 1, un libro que va a publicar el próximo martes la periodista Altagracia Ortiz. Se llama En Cuidados Intensivos, una visión crítica al sistema de salud dominicano. Altagracia Ortiz es una periodista que no pertenece, que yo sepa, a ningún partido político. Tiene 20 años ejerciendo el periodismo, trabajando en los medios de comunicación, específicamente en el periódico Hoy, y de esos años, 16 se ha concentrado, se ha especializado en el tema de salud. Digamos que Altagracia Ortiz es de esas periodistas marcas que cuando uno ve una información, un reportaje, una historia con su firma, uno le presta atención porque sabe que se ha manejado con seriedad, ha confirmado las informaciones y ha estudiado el tema. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esto ahora? Quizás con esta situación del dengue, estas críticas, la doctora Tati Guzmán dirá, ahora viene a criticarme a mí, ahora la campaña, nada que ver. Es un estudio de 15 años del sistema de salud y ahí se incluye la gestión de 2 exsecretarios, José Rodríguez Soldevila, del PRD, Sabino Báez, del PLD, y 3 exministros, Bautista Roja, Freddy Hidalgo y Tati Guzmán Marcelino. Hay 1 del PRD y 4 del PLD, precisamente porque han sido los periodos de gobierno de cada partido. ¿Y por qué ahora? Bueno, ella tenía 3 años investigando. Ustedes saben lo que es para una periodista con multiempleo, multitarea, publicar un libro, investigar sin un gran financiamiento a una empresa o una institución. Ahora fue que terminó. ¿Lo va a posponer a después de las elecciones o después del 16 de agosto? No, lo va a publicar ahora y en un IBE, en un escenario académico. Yo hablaba con ella ayer, le digo, adelántame algo, ¿de qué hablas? Entonces me dice, bueno, de eso mismo que habla la ministra, la atención pésima que reciben los pacientes en los hospitales y en clínicas privadas, sobre todo estas que por sus tarifas están destinadas a la clase media baja. ¿Cómo ella lo describe? Pésima. No hay calidad ni calidez. Te atienden como si fuese un favor. Es un servicio, palabras de Altagracia Ortiz, que ha hecho su investigación, excluyente, disperso, caro y no es equitativo. Dice que por eso hay un capítulo que le dedica a pasan en Niágara en bicicleta, como aquel tema de Juan Luis Guerra, de lo que se vive en los hospitales y en estas clínicas. Y dice que en estos hospitales se ve el rostro de la pobreza, en nuestros hospitales y en algunas clínicas. Otro elemento que ella destaca, y eso está documentado, no solamente a nivel local, sino por los organismos internacionales de salud, que persiste una alta mortalidad materna e infantil, que ocupamos el 3er lugar de la región, que no competimos con Haití, porque Haití no tiene estadísticas. Dice que llegamos tarde a la seguridad social, es un sistema que está en crisis, habla del tema de los embarazos en adolescentes, ella le llama los sueños rotos, habla de enfermedades específicas como el dengue. Le pregunté, ¿plantea hacer recomendaciones? Me dice, no realmente, los periodistas estamos para contar historias, no somos expertos, no somos consultores. De todas maneras, hay elementos en los que todos coinciden, como la necesidad de revisar la inversión, la necesidad de revisar los recursos humanos, por qué no dan mejor servicio, entre otros elementos. Así que esperemos el martes, cuando se pondrá en circulación este libro, En Cuidados Intensivos, una visión crítica al sistema de salud dominicano, de la periodista Altagracia Ortiz, pero esperemos que todos tengamos receptividad para escuchar estos planteamientos. Si no estamos de acuerdo, decirlo, pero sin pretender descalificar a la autora del libro. Y también se requiere receptividad para escuchar y sobre todo actuar. Ojo, Ministerio de Educación, actuar ante la denuncia hecha por la fiscal, la magistrada Cecilia Báez. Ella es la encargada de la unidad de víctimas de violencia de género, intrafamiliar y de delitos sexuales de Baní. Y en una historia que publica el periódico El Nacional en el día de ayer, firmada por el periodista Fausto Soto, ella se alarma de los casos de violaciones, de abuso y acoso sexual de parte de profesores y el personal que trabaja en las escuelas a estudiantes. Yo cuando vi esta información me alarmé, llamé a una magistrada, a una representante del Ministerio Público que trabaja con estos temas, no en Baní, le dije, ¿esto es un caso exclusivo de Baní? ¿Un caso aislado? ¿O qué? Me dijo, no, eso se está dando a nivel nacional. Me dice, la situación es alarmante.
se da en colegios privados con alta tarifa. ¿Y qué ocurre? Que el colegio no quiere escándalo. Me citó un caso específico de un profesor que se comprobó que había violado a un estudiante. Como el colegio no quería un escándalo, hizo que el profesor renunciara. En ese momento el profesor evadió el proceso, se fue de vacaciones, creo que regresó, lo apresaron, pero ¿qué pasa? La escuela no le da seguimiento. Hay otros casos también que la familia no quiere darle seguimiento, porque en muchos casos el violador es el padrastro, el que lleva el dinero a la casa. Una mujer humilde, yo no lo justifico, estoy describiendo lo que ocurre. Una mujer humilde que depende de ese dinero que lleva el hombre viola a su hija sanguínea, ese compañero de él, y prefiere guardar el silencio. Pero son solamente familiares, no, porque estamos hablando de las escuelas. Dice, son profesores, conserjes, personal de limpieza, seguridad, choferes. ¿Qué dice la fiscal Cecilia Báez? Que ella se comunicó ante esta situación para que él tome medidas preventivas, no como acusado, no, que tome medidas preventivas con el director del Distrito Escolar 03-04. Ayer me comuniqué con Carrión, de Relaciones Públicas de Educación, para tener respuesta de eso. Ayer no la tenía, hoy le escribí también, porque es importante que el Ministerio de Educación dé una respuesta. Y dijo también, esta magistrada habló específicamente del caso del portero de la escuela de la comunidad de Los Tumbados. Ella lo denomina como Julio Félix Bautista, conocido como Julio Papeleta. Dice que el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia le impuso 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción, acusado de agredir sexualmente a una estudiante de ese centro educativo. Entonces, al Ministerio de Educación, los padres confían en los centros escolares para dejar a sus hijos 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas cada día. Garanticen ustedes que los profesores y el personal que trabaja en las escuelas no se conviertan en los violadores, abusadores y acosadores, a Maurice, de los estudiantes. Cambio fuera. El sol de la mañana.